Muy bienvenidos, queridos amigos, de nuevo un día más a nuestros encuentros semanales en torno a la Biblia. Vamos a tratar en este día de sábado un tema especial, un tema que tiene que ver con el destino de la humanidad y con el final de la obra de Jesús en la tierra. El final de la encarnación, basado en Juan capítulo 20, capítulo 21. En cierto modo, un resumen de todo el Evangelio de Juan. Tras su resurrección, Jesús tuvo una serie de encuentros personales que son narrados por el propio Juan al final de su Evangelio. Para poder conectar el tema de hoy con los anteriores, podemos decir que cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido, e inclinó la cabeza y entregó su vida. Así concluye ese gran periodo de 3 años y medio del ministerio de Jesús. Pero vamos a contextualizar un poco el tema de hoy. En primer lugar, habían transcurrido alrededor de 31 años desde su nacimiento. Un nacimiento con unas connotaciones para la humanidad que en Belén nadie calculaba la importancia y trascendencia de esa realidad. Finalmente nació en un lugar físico donde no reunía ninguna característica especial para un nacimiento de un bebé. Juan lo explica de la siguiente forma: y la palabra se hizo ser humano y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Nos centramos en el capítulo 1, donde se nos presenta el comienzo. Es verdad que Juan no se encarga del nacimiento ni de los primeros años de Jesús, sino del comienzo de su ministerio, pero siguiendo la lógica del Evangelio, es un texto importante. Cada párrafo del Evangelio de Juan está dedicado a narrar los acontecimientos que rodearon ese momento de la encarnación de Jesús, sobre todo desde el comienzo hasta el final, es decir, esos últimos 3 años y medio de su estancia en la tierra. Como dice Juan 1.1, antes de la encarnación, recordamos el texto, en el principio existía la palabra, el Logos estaba junto a Dios y el Logos era Dios. El texto no permite poner un Dios como alguna versión lo traduce, simplemente porque no está así escrito en el texto. Los capítulos finales del cuarto evangelio están dedicados al final de su vida como el unigénito de Dios. Y hay un dato importante que me gustaría recordar en esta mañana, para volver a ser Dios en toda su plenitud. Hemos visto cuando se lee el evangelio que comienza hablando de que el Logos era Dios en tres manifestaciones, en tres frases. En el versículo 14 del capítulo 1 vemos que se hizo ser humano, y ahora, cuando llegamos al final del Evangelio, nos muestra el final de la encarnación. Quedaría la deidad por toda la eternidad como la dibujó, por decirlo de alguna manera, la encarnación de Jesús. Sin duda que no. Una vez que Jesús termina su ministerio y resucita, como veremos en el programa de hoy, vuelve a ser Dios en toda su plenitud. Es verdad que todo el resto de los libros apostólicos van a estar haciendo permanente referencia a lo que hizo en la tierra, finalmente nuestra salvación. Y me gustaría que entendierais esta frase: no depende solo de Dios como Dios, también depende de la encarnación, donde se resolvió el problema colectivo de la humanidad. No resucitaría entonces el Hijo de Dios, sino que vuelve a ser Dios con toda su existencia eterna, como lo fue desde siempre y
para siempre, ya que dijimos a partir del 14, versículo 14 del capítulo 1, que el Verbos, el Dios en toda su plenitud, se hizo ser humano. Ahora la raza humana como colectividad quedará unida para siempre a Dios. El pecado rompió esa relación, pero la muerte, inclusive el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, vuelve a conectar a la raza humana, por decirlo de alguna manera, al punto cero, cuando fue creado en el jardín del Edén. La gran e importante primera profecía de la Biblia ahora ya es una realidad en toda su dimensión. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tu talón, calcañar. Esa gran profecía, de la cual van a depender todas las profecías bíblicas. Aparece nada más que entró el pecado y se anunció la venida del Mesías. Y todos los profetas de la primera gran parte de la Biblia estuvieron anunciando permanentemente que el pueblo de Israel tenía una función específica, la preparación para la venida del Mesías. El testamento de Jesús recogido en los capítulos del 13 al 17 ya es una realidad absoluta. La deidad vuelve a ser una unidad existencial como lo fue en Génesis 1.1, que dice, en el principio creó. Y fijaos la gramática con una particularidad que el texto nos enseña. El verbo está en singular, Elohim está en plural, plural majestático, es decir, que habla de la deidad al completo. En el principio creó Elohim el cielo o los cielos y la tierra. Al final del libro aparecerán los testimonios del reconocimiento del resucitado y las últimas palabras del Logos, antes de volver definitivamente al lugar de procedencia, es decir, a ser plenamente Dios como lo era antes de la encarnación y ocupar el lugar en la deidad, tal y como podemos intuir con lo que ha sido revelado en la Biblia. Vamos a leer algunos textos que tienen que ver precisamente con esos testimonios de Jesús. Los testimonios que aparecen en el capítulo 20. Salieron Pedro y el otro discípulo, estamos hablando de Juan, y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el discípulo corrió por delante más rápido que Pedro. Era muy joven, era un adolescente cuando empezó a seguir a Jesús. Pedro era un poco mayor y llegó el primero al sepulcro. Entonces entró también el discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Veis que los testimonios que van a aparecer después de la resurrección siguen siendo parte de la pedagogía divina para que entiendan lo que ha pasado en la vida de su maestro. Pues hasta ahora no habían comprendido que según la Escritura, y se refiere al Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Estaba María junto al sepulcro fuera llorando. Mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y vio dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. María le pregunta, o ella es preguntada, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Qué curioso que el primer testimonio de la resurrección de Jesús sea una persona que había sido reivindicada, había sido introducida en la sociedad y era una discípula de Jesús. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era él. Era lógico. ¿Eh? Le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que él era el encargado del huerto, dijo, Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo me lo pueda llevar. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo, Raboni, que quiere decir maestro.
Jesús replicó, deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete a donde mis hermanos y diles, subo al Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Jesús ascendió al cielo. Es verdad que Juan no trata el tema, pero a través de otros textos de otras partes de la Biblia, sabemos que Jesús ascendió al cielo para depositar el pecado colectivo de la humanidad en el santuario y volvió a la tierra y estuvo con ellos durante 40 días. Pero el plan de salvación ya había comenzado. Ya había una sangre del Cordero de Dios disponible para el creyente que se arrepiente de su pecado y pide perdón para que el pecado sea transportado al interior del santuario. Pero todo eso pasaba por la muerte y la resurrección en la tierra. Al atardecer de aquel primer día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se alegraron de verlo. Cuando leemos el Evangelio de Juan, nos damos cuenta que la cruz hirió el cuerpo de Jesús, pero estudiando los textos sabemos que la cruz no mató a Jesús. Sí que lo hirió, pero no lo mató, porque lo que lo mató fue el pecado de la humanidad. Pero siempre llevará sobre su cuerpo ya no mortal, sino eterno como Dios, las marcas de la salvación. Es interesante pensar y meditar que lo único que quedará eternamente del pecado serán las marcas en el cuerpo de la segunda persona de la deidad. Eso será lo único que quede. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio de ellos y dijo la paz con vosotros. Luego se dirigió a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Es decir, sigue estableciendo una relación personal y estable conmigo. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Si no leyésemos este texto en griego, traducido a nuestro idioma, si lo leyéramos en el idioma que estaban hablando, diría Adonai Yahvé. Adonai es mi Señor y Yahvé es Dios, es decir, el que es y el que será eternamente. Es decir, el reconocimiento de que el resucitado es Dios en toda su dimensión, ya sin la limitación parcial y temporal de la encarnación, está basada en una declaración bastante importante de Tomás cuando lo reconoció como el resucitado. Testimonios en el capítulo 21 de Juan. Siguiendo el texto griego, nos encontramos con dos microsecciones. Primero, del 1 al 14, Jesús aparece a 7 discípulos. Y en segundo lugar, la reivindicación de Pedro, un pasaje precioso que nos gustaría que poder meditar en él sin ningún problema. Comencemos por el primero. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a la orilla del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. La muerte de Jesús había marcado una profunda desilusión, porque todavía no entendían el ministerio de Jesús en la tierra. Y Pedro volvió a sus quehaceres. Pero no solamente en Pedro, sino como dice el versículo 3 del capítulo 21, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero no pescaron nada aquella noche.
Pedro era un hombre de mar, un hombre que estaba acostumbrado a pescar, que conocía la zona. Pero había una intervención del resucitado, del Logos, para seguir mostrando que la muerte no había podido con él y que el plan de salvación había comenzado en todo su esplendor y para toda la eternidad. Nada más saltar a la tierra, vieron preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Un fantástico desayuno después de una noche sin haber pescado nada, después de un trabajo inmenso. Jesús les dijo, tomad algunos de los peces que acabáis de pescar. Simón Pedro subió, sacó la red llena de peces grandes. 153. El número es muy concreto, es muy preciso. Es verdad que no hay muchas explicaciones para este número, pero así se cita y desde luego para ellos tenía que tener un significado muy, muy importante, aunque nosotros no lleguemos a poder ver la idea correcta. Aún siendo tantos, no se rompió la red. Nada más saltar a tierra, vieron preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Jesús les dijo, traed de algunos peces. La red no se había roto. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro, hijo de Juan. Y entramos en la última parte, es decir, en la reivindicación de Pedro. Para entender perfectamente estos versículos que nos quedan de Juan, deberíamos de recordar las tres veces que que Pedro negó a Jesús antes de que el gallo cantara. Y Jesús le va a plantear, y está muy bien escrito, porque pasar por encima de este versículo no nos va a ayudar a entender el verdadero significado. Y fijaos, hay un juego de palabras que os invito a que podáis disfrutar de ello. Yo lo disfruto mucho, tengo que confesarlo. Después de haber comido, preguntó Jesús a su discípulo, Simón, hijo de Juan, ¿me aman más que este? Y el término que emplea aquí por amar es el mismo de Génesis 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando se lee el Evangelio de Juan, nos damos cuenta que ese amor es el amor inteligente, el amor que nace de una persona hacia otra sin esperar una respuesta. Por eso dice el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Lo, lo envió como principio. Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ya no emplea el verbo agapao, ágape, emplea el término fileo, es decir, el amor filial, el de amistad, el de cariño. Y fijaos cómo aquí se va a presentar un contraste muy, muy importante entre la pregunta y la respuesta. Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿tú me amas con el amor profundo? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Yo, Pedro, no te he rechazado por tu negación. Por eso le va a volver a repetir por segunda vez. Volvió a preguntarle por segunda vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas de forma inteligente? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro aún no había llegado a entender la clase de amor con la que Dios ama a la humanidad. Qué increíble es, mis hermanos, qué increíble es poder saber la clase de amor que Dios tiene. Y qué extraño se me resulta a veces cómo la tradición medieval ha metido a Dios en lo más profundo de la oscuridad para el ser humano. Y yo me sigo preguntando,
nos hemos realmente quitado de encima ese largo trayecto de un Dios que te ama, que te quiere, que decide hacerse ser humano para rescatarte, para proyectarte hacia la eternidad, de ese Dios que había que estar rogándole permanentemente, llorándole permanentemente, para que te aceptara en tus errores. Jesús le pregunta por segunda vez a Pedro, Pedro, ¿me amas con el amor inteligente? Tú sabes que te quiero. Y Jesús le vuelve a decir, pues apacienta mis ovejas. De todos los discípulos, el que mayor reivindicación necesitaba era Pedro. No sabemos cuál era el sentimiento que Pedro tenía después de haber abandonado a Jesús aquella noche, pero sí sabemos que Jesús pensó en él, en las últimas palabras que aparecen en el Evangelio de Juan. Y fijaos cómo Jesús desciende, porque la tercera vez Jesús ya no le pregunta en el versículo 17, insistió por tercera vez Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro no se dio cuenta del cambio de palabra. Dice que se entristeció de que se lo preguntara por tercera vez y dijo, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. Pedro expresó con su sinceridad habitual cómo comprendía él la relación con Dios, pero no tenemos que olvidar que el primer compromiso es de Dios hacia la raza humana y que Él se entregó por nosotros porque amaba de forma inteligente, es decir, no esperaba al enviar a su Hijo una respuesta de la raza humana, sino que tenía que hacerlo para sellar el pecado efectivamente y abrir la puerta a la eternidad a aquellos que se arrepienten y piden perdón por sus pecados. Dice el Evangelio a modo de conclusión, hay además muchas otras cosas que Jesús hizo y si se pusieran por escrito, ni una por una, pienso que ni en todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieron. Y así terminó Juan su Evangelio, con la reivindicación de Jesús resucitado. Cuando se lee el Evangelio, nos damos cuenta que Jesús no murió para que hubiese un ser humano más muerto. Jesús murió para abrir la eternidad a la humanidad. Y si Jesús me preguntara hoy, Pablo, ¿me amas? Yo no sé si soy capaz de amar a Dios todavía con esa profundidad, pero sí sé que tengo un profundo cariño y admiración por lo que Jesús ha hecho por mí y por lo que está haciendo y por lo que hará en mi vida. Y esa es la gran esperanza. Y si no llega a ser el amor inteligente, todavía seguirá trabajando el Espíritu en mi vida para que llegue a comprender la verdadera dimensión del amor de Dios para nuestra vida. Que el Señor te bendiga en este día. Que el Señor te dé la sabiduría necesaria para seguir caminando con Él. Y no olvides, lo único que Jesús quiere de ti es que lo ames, que lo quieras y que te dejes guiar por Él, por su vida y sobre todo reconocer que era el Hijo de Dios y reconocer que vuelve a ser Dios con toda su dimensión y ya por toda la eternidad, una vez que la raza humana fue rescatada de la culpabilidad del pecado. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde y nos encontraremos en otras ocasiones más adelante.